hace muchísimos años, ya por los 80, había caído un predicador muy conocido, televisivo, muy famoso, había caído también en un pecado de adulterio, de promiscuidad y demás, como fue de dominio público, porque salía por televisión, después el hombre llorando salió pidiendo perdón a su esposa y a la congregación, y en el lugar donde yo trabajaba, ni bien llegué, me dijeron, ¿qué tal el pastor? Me dice, porque lo habían sorprendido realmente en una situación bochornosa, vergonzante, y siempre me recuerdo lo que le dije, que me salió en el momento, que entiendo que fue de Dios. Le digo, mirá, le pasó lo que le tenía que pasar. Tenés que tener claro que si Dios no consiente con el pecado de sus servidores, menos con el de aquellos que no le conocen. Así que yo que vos me cuidaría y confesaría pronto a Dios. Dios no pasa por alto, no da por inocente al culpable, por más que sea su siervo prominente, el hombre que le eligió, no tiene nada que ver. Dios no consiente con el pecado de sus hijos y es una enseñanza que nos tiene que quedar a nosotros. A veces con los años, los años van trayendo cierta impunidad, como diciendo, bueno, ya tantos años, ya esto es un camino que está hecho de memoria, ahí es donde nos relajamos y es allí donde muchos han tropezado. Así que hay que abrir los ojos, la carrera se corre hasta el final y bueno, como dice Copaso, sí, la película hay que verla hasta el final. A veces ya nos levantamos del cine, pensamos que la película terminó y baja el último cuadro que cambia la historia de la película. Hermano, la película hay que verla hasta el final. La carrera se corre hasta el último de nuestros días. A veces pensamos que bueno, ya está, ya son muchos años, nací en esto, tengo responsabilidad. Inconscientemente lo pensamos, a mí esto no me puede pasar. Bueno, hermano, repetimos, le pasó al rey David, le pasó a mucha gente prominente, hombres y mujeres, que cayeron de esta forma y tal vez más vergonzosa también. Por lo tanto, la enseñanza que vamos a tomar es que vamos a velar todos los días, siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame o el Señor venga. Es tiempo de orar y de velar y de estar atentos, orando que el Señor nos libre del mal. Hermano, el capítulo 2 es un capítulo bastante extenso. Como decía recién, trata de la disciplina que Dios toma sobre el rey David. Es una disciplina severa y yo quería hacer notar que entre el capítulo anterior y este tal vez pasó cerca de un año, porque acá se relata que en esa sentencia que Dios trae sobre David, la muerte del hijo del cual se embarazó Betsabé. Así que ya el chico había nacido, tal vez había pasado cerca de un año. Y David todo este año siguió adelante como las otras veces. Como dice de Sansón, salió como otras veces, pero Dios ya no estaba con él. Este fue un tiempo en la vida de David oscuro. Seguía como rey, seguía haciendo todo lo que tenía que hacer, pero dice en el Salmo 32, en ese tiempo, mientras yo me callé, se envejecieron mis huesos. Si bien por fuera era un David, por dentro era otro, su verdor espiritual, su vigor se secaba. Sin embargo, la apariencia era la de la misma, diríamos nosotros, venía a todas las reuniones, tenía ministerio, hacía todo lo que tenía que hacer, cualquiera que lo veía de afuera, decía, este hombre está lo más bien, sin embargo no estaba bien. Esto, un proceso que yo le calculo por lo menos un año, cuando Dios hizo morir al chiquito, que fue fruto de esa relación adúltera del rey David, y todo un año. Hermano, la palabra de Dios dice que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Así como nos puede pasar de caer de esta o de alguna otra manera, también nos puede pasar esto de simular. Hay quien dice, bueno, seguimos adelante como que no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque no me vieron los hombres. Hermano, esto desagradó a los ojos del Señor. Que no me hayan visto los hombres, que no me hayan visto los hermanos, que no haya sido descubierto humanamente hablando, no significa que esto desagrade delante de los ojos de Dios y Él tome la medida que tiene que tomar. Quiero decir de paso que la palabra disciplina en los tiempos que nosotros vivimos se ha transformado en una mala palabra. La gente cuando escucha en la sociedad hablar de disciplina o de autoridad reacciona pésimamente mal. Estamos viviendo prácticamente un estado de anarquía, donde no queremos ninguna ley como sociedad, donde queremos hacer lo que queremos. Bueno, especialmente los latinos somos indisciplinados por naturaleza. Hay gente con más disciplina en otros países, nosotros somos indisciplinados, no nos gusta la palabra disciplina.
y rechazamos. Y aún a veces los creyentes tenemos un mal enfoque de la palabra disciplina, nos resulta desagradable. Che, otra vez palo. No, la palabra de Dios dice que Dios nos disciplina, nos corrige como el Padre a sus hijos para que participemos de su santidad. Hermanos, la disciplina es un gesto del amor de Dios. Dice la Escritura que Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. La corrección de parte de Dios, con alguna penalización como tuvo en este caso o no, es un gesto del amor de Dios para hacernos volver. Si no, tal vez no volveríamos de la situación en que estamos. Entonces, estas cosas nos hacen volver, nos hacen recapacitar, nos hacen retomar el camino. Como también vamos a ver acá que lo retomó el rey David. Así que vamos a leer versículo 1 y vamos con una parte por lo menos. Después de estas cosas que acontecieron, que desagradaron delante de los ojos de Dios, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Esto es lo que responde David. Llega Natán, le cuenta esta historia de aquel que era pobre y tenía una cordera, que era casi un animal doméstico, y un hombre rico que tenía muchas, y a través de todo esto David está escuchando y no entiende de qué se trata en esa simulación en la que él está. Y hermano, cuando nosotros simulamos algo, el riesgo es que se nos vaya la mano. Ese es el problema. Cuando algo no es natural, es simulado, el riesgo es que se nos vaya la mano. A veces vemos actores que son muy buenos actores y a veces vemos actores que sobreactúan. Y está muy sobreactuado. Y está muy sobreactuado, no es creíble el papel porque está muy sobreactuado. No sé si me llega a entender lo que le digo. El buen actor es aquel actor que está representando a una persona que no es, y en la medida correcta. Cuando está muy sobreactuado, está mal. Y el director lo tiene que corregir porque no es creíble lo que está mostrando. Y como David acá está simulando estar bien, al ser interrogado por Natán a través de esto, se le va la mano. ¿Cómo que se le va la mano? ¿Qué hay que hacer con ese hombre? Hay que matarlo. No, la ley lo que decía que había que devolvérselo y una cantidad más. No era digno de muerte. Aquel que era digno de muerte era el rey David. La palabra de Dios dice que si un hombre adulterare con una mujer, ambos morirán. Así dice el libro de Levítico. La ley de Dios, bajo la cual David estaba, establecía que el que tenía que morir era David. Esto es un pecado de muerte en la vida de David, que Dios lo perdonó, pero no lo dejó sin castigo, pero ese es el pecado de muerte. El riesgo de actuar la fe. Hermano, eso nos puede pasar a cualquiera. Todos nosotros. No digo por algo grave, a veces por menos, tratamos de dibujarla con la gente y se nos va la mano con la santulonería, ¿no? Natural. ¿Qué es la santulonería? La santulonería es la santidad sobreactuada. La santidad tiene que ser del espíritu, de adentro. Cuando nos hacemos los santos es otra cosa. La palabra de Dios dice, sean santos, porque Dios es santo, no dice, háganse los santos. Y cuando alguno se hace el santo, se nota como cuando un mal actor actúa un papel sobreactuado y se nota, hermano, no es sincero, no suena genuino, se nota que la está guitarreando, se nota que la está dibujando, se nota. Y a veces lo que no nos damos cuenta somos nosotros mismos. El ser humano lamentablemente tiene esa condición de crear una mentira y comprarla él mismo. Nosotros creamos la mentira y somos los primeros en comprarla. Y la gente se da cuenta que es mentira. Los únicos que nos damos cuenta somos nosotros. Y David iba adelante, así como rey y todo, y estaba hiperespiritual. ¿Qué hay que hacer con esta persona? Hay que matarla. No, en realidad hay que matarte a vos por lo que hiciste.
Así que tenemos que ir teniendo cuidado de algunas cosas y algunas anotarlas, hermano. Dice Pablo a Timoteo, me acuerdo de la fe no fingida que hubo en vos. La fe se puede fingir. Una vez, hace muchísimos años, estábamos con Laura en Zárate y uno de los jóvenes que nos recibía de la familia se reía diciendo que cuando venía el pastor viejito a visitarlo, dice, che, háganse los santos que viene Don Bautista. Como diciendo a propósito, ¿no? Portémonos bien, hagámonos los creyentes. No, hermano, nosotros tenemos que ser santos, no hacernos los santos. Cuando nos hacemos los santos, se nota. Aquel que tiene el oído más o menos entrenado, yo para la música no toco ni el timbre, entonces tiene que desafinar una barbaridad para que me sea desagradable. Bueno, pero Laura, los chicos que conocen de música, ¿cómo desafinó? Yo no me doy cuenta. Pero en estas otras cosas en las que trabajo hace tantos años y vivo, me pasa con la música. Se nota cuando alguno desafina. Se nota cuando ora. ¿Está con pedirle que ore? ¿Te das cuenta si sale del corazón o sale de la cabeza? Se está haciendo el santo. Esas actitudes de romperse la ropa por cualquier cosa, escandalizarse por cualquier cosa, a mí con los años me traen más duda que certeza, porque hay mucha gente que se rompía la ropa, que es un sinónimo de escándalo, ¿no? Romperse la ropa. Rasgarse las vestiduras, muchas veces esconde cosas que no son buenas. Dios dice, rasguen vuestro corazón, no vuestra vestidura. El sumo sacerdote, cuando escuchó al Señor decir quién era, se rasgó las vestiduras, se arrancó así en señal de dolor, de indignación, y Dios dice, rasguen el corazón, no se rasguen las vestiduras. Bueno, esto es algo bastante común en el género humano, esto de rasgarse las vestiduras. Acá es lo que hizo David, y ni bien lo hizo, le apuntaron a la panza y le dijeron, ese sos vos. Y se desmoronó. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Diríamos, ¿cómo lo hizo entrar, no? Le contó el cuento de la corderita. Un hombre tan sabio, David, de guerra, tan entrenado, cerca de los 50 años, tal vez ya está plantado, ya está de vuelta de muchas cosas. Sin embargo, este relato que es de Dios lo hizo entrar como un caballo. Lo digo así para que se entienda, pues son términos muy argentinos. Entró como un caballo. Se rasgó las vestiduras y quedó desnudo, que es el peligro de los que se rasgan mucho las vestiduras, es que a la larga se quedan desnudos. Eso es una frase de un amigo mío muy querido, que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Aquellos creyentes que se escandalizan por cualquier cosa, a la larga quedan desnudos. Como quedó David. Entonces le dice Natán, vos sos ese hombre. Y al decirle eso, le dice también en el verso 7, así dicho Jehová, Dios de Israel. Ahora viene el mensaje de Dios. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de su señor en su seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pregunta, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Qué mensaje, ¿no? Qué autoridad la de ese hombre, Natán, un hombre enviado por Dios, que le puede decir al rey estas cosas. A vos hay que matarte. A vos que te rompes tanto la ropa, y como se dice ahora, tenés un muerto dentro del ropero. Hoy se suele decir mucho, tiene un muerto dentro del ropero. David tenía un muerto dentro del ropero, Urías lo tenía. Y una cantidad de enjuagues más que había hecho que desagradaron delante de los ojos de Dios, y Dios, que no da por inocente al culpable, lo manda a este hombre, donde en un momento empieza a hablar como si fuera Dios. Le dice, me menospreciaste. Yo te di la casa de tu Señor. Yo te di todas las cosas. El favor de Dios. Este es un texto que yo lo recuerdo siempre, ¿no? Porque al que más se le dio, más se le va a demandar. Por eso fue tan severamente disciplinado el rey David. Fue un hombre que Dios lo había favorecido muchísimo.
Y siempre lo pienso en mi propia experiencia. Dios ha sido muy bueno con nosotros y me dice, yo te di todas las cosas y si esto hubiese sido poco, yo te hubiese dado más. Hermanos, si no tenemos más, es porque Dios estima que lo que tenemos es suficiente. Por eso que tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. Lo que tenemos es suficiente. Si esto hubiese sido poco, yo te hubiese dado más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios y me menospreciaste, dice Dios? Y dice, no, pero tuvo un problema con una mujer. ¿Qué tiene que ver? No, hermano. Se peca contra la gente, pero se peca contra Dios. Cuando el hijo pródigo vuelve arrepentido, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando se peca contra las personas, primero se peca contra el cielo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, haceme como un obrero. A veces pensamos que los pecados golpean solo en el plano horizontal. Hermano, el pecado primero golpea en el plano vertical y después golpea en el plano horizontal. Esto desagradó delante de los ojos de Dios. Dios dice, me menospreciaste. ¿Qué significa? Tuviste en poco mi palabra, que dice que no tenías que haber hecho lo que hiciste. Lo dejaste de lado por lo que vos querías. Me menospreciaste y lo trató con mucha severidad. Hermano, es así. Al que más se le dio, más se le demanda. Siempre que releo este pasaje, lo menciono, me acuerdo del pobre Moisés. En una sola ocasión desobedeció a Dios, y no de esta manera. Había que sacar agua para el pueblo. Y en una ocasión Dios le dijo, golpea la roca. Golpeó la roca y salió agua y el pueblo tomó. En otra ocasión el pueblo volvió a quejarse y fue tanto lo que se quejó que el pobre Moisés agarró la vara y golpeó la roca de vuelta y le tenía que hablar a la roca, no la tenía que golpear. Y eso desagradó delante de los ojos de Dios y no le permitió entrar en la tierra por la cual él peregrinó 40 años con ese pueblo en la espalda. Y uno dice, es para hacer un monumento a este hombre. Bueno, hermano, al que más se le dio, más se le va a pedir. A veces decimos, Señor, dame, y Dios da. Dios da sabiduría, Dios da bienes, Dios da bendición familiar, Dios nos da lo que precisamos, Dios da. Sí, hermano, pero eso también es una responsabilidad. Y no queremos saber de la Biblia. ¿Para qué querés saber de la Biblia? A veces hay hermanos que me dicen, mirá, yo quiero ir a estudiar al instituto, allá o acá, ¿te parece mal? A mí no me parece mal, pero ¿para qué querés estudiar? ¿Para qué querés saber de la Biblia? Porque saber de la Biblia nos hace responsables. El Señor dice, si yo no hubiese venido, ustedes no tendrían pecado, pero como ahora vine, son inexcusables. ¿Por qué? Porque ahora saben. Entonces, queremos saber, nosotros de hecho sabemos más que los apóstoles, conocemos muchas más cosas, y eso nos llena de responsabilidad. Por eso Dios lo trata de esta manera a su amado. Pues, ¿cómo es que lo ama, pero lo disciplina? Entonces, le da la sentencia, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque lo que tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Cuándo se cumplió esta palabra? Cuando su propio hijo Absalón se rebeló contra David, que esto pasa más adelante, le arrebata el reino y se acuesta con sus concubinas en la terraza del palacio. El propio hijo. Y como se suele decir, no hay astilla que duela más que la del mismo palo. La amargura, lo que lloró David de este capítulo en adelante, hermano, esto es enorme. Antes lloraba por ser perseguido. De acá en más la espada no se apartó de su casa. 4 hijos se le murieron a David después de esto. Murió el bebé y murieron 3 hijos más adultos. Siempre el conflicto, siempre la pelea entre los hijos. Ver el mal, ver su casa familiarmente destrozada. Medios hermanos que mató uno, mató al otro. Su hija fue violada. Un montón de cosas. Otros murieron por su rebeldía. Porque me menospreciaste.
Hermano, hace mucho cuando empezábamos Primera Samuel, ¿se acuerdan cuáles eran los primeros textos que mirábamos? Dios honra a los que le honran y los que le menosprecian serán tenidos en poco. ¿Qué es honrar a Dios? Es darle valor. Es que es importante lo que Dios dice. Si Dios lo dice, es importante. En muchas partes se nos habla a no desechar al que nos habla desde el cielo. A veces nosotros nos entretenemos con las cosas de Dios, otro mensaje, me gustó, no me gustó. No, hermano, no. Samuel decía, habla Señor, porque tu siervo oye, porque me lo voy a tomar en serio. ¿Por qué no lo hago? Porque Dios dice que no lo haga. Suficiente. Debiera ser suficiente. Nosotros empezamos con qué tiene de malo, a mí me gusta, todos lo hacen. Todas esas explicaciones que no solucionan el problema, son excusas. Si Dios dice que no, hermanos, el término es que no. No desearás la mujer de tu prójimo. Eso está en los mandamientos. David lo sabe. Sabe cuál es la consecuencia del adulterio, es la pena de muerte. Sin embargo, lo hace. Porque ya está, porque se relajó, como escuchábamos el otro día, y Dios trae esta sentencia dura, que es para el bien de David. Ayer conversaba con un hermano, en una reunión que teníamos los pastores, y hablaba acerca de la disciplina como que es un hecho que rompe la vida de la persona. Cristiano, él también, así como yo hace tantos años. Digo, tenés un mal enfoque de la disciplina. La disciplina Dios la puede aplicar directamente, como en este caso, porque no había quien lo disciplina a David, y en la iglesia muchas veces lo hace a través de los ancianos. No, pero los ancianos con esto, otra vez palo, estas cosas. ¿Por qué? Te vuelvo a decir, estamos viviendo una sociedad anárquica. No quiero ir a hablar de autoridad, nada. Lo asocia con autoritarismo, con un montón de cosas que no tienen nada que ver con la autoridad de Dios. No, hermano, es un favor que Dios nos hace. Dice la Biblia en Hebreos 12, si se nos deja sin disciplina, seríamos bastardos y no hijos. Y lo hace para que participemos de su santidad, y al que recibe por hijo lo castiga. Yo más de una vez escuché en ámbitos cristianos, no, Dios no castiga, vos no lees la Biblia, ese es el problema. Dios castiga de una y otra manera. Y no estoy diciendo que lo echa en el infierno, no, es otra cosa, eso es destrucción. Esto es un castigo para bien, es una corrección. Y si no fuese así, nos desviaríamos. Por eso dice, no menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies. No la tengas en poco. Si otra vez, siempre a mí, no, la tienen contra mí. Se empiezan a decir todas esas cosas que justo David no las dijo. Fíjense lo que dice el verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Después de semejante declaración, que lo hizo entrar con la parábola de la corderita, que entró como un caballo, que quedó desnudo rompiéndose la ropa. Después de escuchar la sentencia, que la espada no se iba a apartar de su casa, que lo que él había hecho en secreto con una mujer, su propio hijo lo iba a hacer con 10 mujeres en la terraza. Sin embargo, él no replica, no amenaza, no intenta matar a Natán, nada. Tiene la actitud de un hombre espiritual. Al decir un hombre, digo un hombre o una mujer, es genérico, ¿no? Tiene la actitud de un verdadero cristiano, un verdadero creyente. A veces cuando viene la disciplina a nosotros directamente de Dios, nos quejamos. Y si viene a través de los hombres, porque nos ponen en disciplina también, y vos, ¿por qué no te fijás? No, hermano, no cambié figurita. Sí, al lugar, punto, se terminó. Ahí está la acusación del fiscal. ¿Es cierto? Sí, al lugar. Listo. No hay que buscarle la vuelta. Hay muchos hermanos que ante estas cosas empiezan a dar vuelta. No, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no miran al otro? Pues el otro hizo también y ya empiezan a ensuciar gente que está alrededor. Hermano, pequé contra Jehová. Más adelante dice en el Salmo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando querramos restaurarnos por una caída, que puede ser así o puede ser menor, hermano, no le demos vuelta, asumamos la responsabilidad. No le echemos la culpa a los otros, no, lo que pasa que la iglesia, no, lo que pasa que el pastor, no, lo que pasa que el trabajo, lo que pasa que pequé
contra Dios. Lo tuve en poco, no me importó, hice lo que quise. Ojalá me haga como uno de sus jornaleros. Así pensaba el hijo pródigo. Ya venía con el speech preparado. Esta es la actitud que trae bendición. Dice que no endurezcas tu corazón cuando eres reprendido por Él. Bueno, cuando Dios nos reprende directamente por la Biblia o a través de alguna persona, no nos rebelemos, recibamos, si es verdad, obviamente. Y si lo dice la Biblia, es verdad. Y si me lo están diciendo los hermanos, no es uno, son dos, son tres, que me están diciendo, mira, lo que hiciste está mal, toca asumir. Y él lo asume, pequé contra Jehová. No le dijo a Natán, bro, yo soy el rey. No dijo nada. Lo recibió. Y Natán dijo a David, después de esta declaración de hacerse cargo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Fue tan sincero el hacerse cargo de David, que en el momento Dios le da la revelación a Natán y le perdona la vida, porque acá había que matar al rey, era una tragedia nacional. Él era digno de muerte, no el que se quedó con la corderita, él era digno de muerte. Sin embargo, Dios le dice, tu pecado ha sido remitido, no morirás. ¿Comprendés la frase esta? ¿Qué significa esto? ¿Qué es remitir? Bueno, los que andan con la computadora lo van a entender. Es reenviar. A vos te llega, clean, reenviar, lo mandás a otro lado. Eso es remitir. Viene algo y yo lo remito, lo envío a otro lugar. Dios lo que hizo es agarrar el pecado de David y lo reenvió ¿a dónde? A 750 años después sobre la cruz de su propio hijo y descendiente del rey David. Dios le perdonó la vida porque el Señor Jesús murió por él. Lo dice, pero fue 800 años después. Hermano, Dios vive en el presente permanente. El pecado de David fue cargado en la cruz de Cristo. Allí lo remitió Dios, lo reenvió. Entró mensaje, pin, reenviado. ¿Dónde? A la cruz. Cuando la mujer sorprendida en adulterio fue perdonada por el Señor, uno dice, bueno, ¿y quién paga? Él paga, por eso lo perdonó. No hay injusticia. Porque dice, los fariseos le decían, mira, en la ley Moisés dice que hay que matar a estas mujeres. ¿Vos qué decís? Y bueno, el Señor le trajo aquella frase que es tan conocida, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero eso no resuelve el problema legal de la mujer. Eso descalifica a los acusadores, que nadie se sintió en condiciones, y se fueron. Pero el problema legal permanece. ¿Quién paga por lo que hizo ese hombre que no está y esa mujer? Trajeron a la mujer sola. El hombre también. Estas cosas se hacen de a dos. El Señor Jesús lo remite a su cruz, que no estaba 850 años después, estaba tal vez meses después. Él mismo iba a cargar, él mismo iba a pagar por lo que hizo esa mujer con ese hombre desaparecido que no está. Él pagó por David, él pagó por todos y por todos murió, dice el texto. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La muerte del Señor Jesús tiene más de un propósito. Dicen, bueno, la muerte es para salvarnos. Sí, es verdad. Es para salvarnos de la condenación. Pero también es para que el que vive, nosotros, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Dios nos salvó y nos da propósito en la vida, que vivamos para Él. Y hermano, la vida que merece ser vivida es la vida que se vive para Dios. Decía Pablo, totalmente entregado al Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Porque viviendo a Cristo como Él lo vivía, lo más probable es que en cualquier momento lo matasen como lo mataron. Eran muchas las amenazas de muerte que había tenido Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Pero si vivís así te van a matar, pero el morir es ganancia. A veces los cristianos vivimos, pero vivimos para nuestras propias necesidades, trabajamos para cubrir nuestras necesidades, mi placer, mi distensión. No, el Señor sabe. No, hermano, fuimos rescatados de una vana manera de vivir, fuimos rescatados de la perdición para que ya no vivamos para sí. Hay un montón de cristianos en un montón de iglesias que esto no lo entienden. Y a menudo nos dicen, bueno, mi vida es mía, yo la vivo como quiero. Vos estás totalmente equivocado, no conocés la palabra de Dios. Le dijo el Señor en una ocasión a algunos que estaban con Él, ustedes
ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Como mi vida es mía, yo la vivo para sí, y es al revés. Dios está para satisfacerme a mí como si fuese el genio de la lámpara. Me tiene que dar esto, me tiene que dar lo otro. Ahora algunos lo decretan, otros lo declaran, otros lo exigen. No, es una locura. Por todos murió, por el rey David, por la mujer que fue sorprendida en adulterio, por vos, por mí, para que los que vivan ya no vivan para sí. ¿Para quién vivís? Y bueno, yo vivo para mantener a mi familia. Sí, está bien, pero no puede ser lo único, hermano. ¿Dónde está lo de Dios? Ese es el gran objetivo de la vida, es vivir para Él. Y Él se ocupa mucho de nuestra familia, de toda nuestra necesidad. Yo te di la casa de tu Señor, le dice a David. Yo te puse por príncipe sobre Israel y sobre Judá. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Pero los demás reyes lo hacen, los demás reyes sí, pero vos no. Él podía haber dicho, los demás reyes lo hacen. Tiene razón, los reyes, cualquier mujer que le gustaba la mandaban a buscar. Y en el harén podían tener 50 o como su hijo que llegó a tener 1000 mujeres. 1000. 300 esposas y 700 concubinas tuvo Salomón en su harén. Sí, pero David fue escogido por Dios. Nosotros fuimos también, de alguna manera, llamados, dice, para anunciar la virtud de que nos llamó de las tinieblas, a su luz admirable. No podemos hacer como hacen las personas que no son del Señor. Son muchas las veces que los creyentes nos comparamos con personas que no son del Señor. Pero ellos lo hacen, sí, pero ellos están muertos y nosotros estamos vivos por la gracia de Dios. Y pagamos un precio cuando hacemos fuera de la voluntad de Dios. Tu pecado ha sido remitido, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Fíjate en esto, dijimos que entre el capítulo anterior y este posiblemente pasó un año, porque el chico ya había nacido y esto ni bien él se enteró que la mujer estaba embarazada, mandó a matar al marido, ponerle un año. Pero esto, dice, quiso blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Qué significa? De esto se enteraron los inconversos, de esto se enteraron los filisteos, el rey David. ¿Viste lo que hizo? Se quedó con la mujer de Urías y lo mandó a matar. ¿Vos te crees que no se cuenta? Así como se sabe lo bueno, hermano, se sabe lo malo. Esto que hizo el rey fue sabido no solamente entre el pueblo, fue sabido entre los enemigos de Dios, que eran vecinos. Mirá lo que hizo el rey. Urías Eteo estaba en la guardia personal de David, estaba entre los 30 hombres más valientes que tenía David. A su soldado, a su hombre de confianza, le robó la mujer y lo mandó a matar. Esto se supo en el pueblo y esto se supo en aquellos que no son el pueblo de Dios y blasfemaron el nombre de Dios. Le decía Pablo a los judíos, por causa vuestra, el nombre de Cristo es blasfemado. Por causa vuestra. Qué terrible que por nuestra conducta, la gente que no es del Señor diga, para ser como este tipo, para ser como esta mujer. Por favor. A veces le hablamos a alguna persona y nos cuentan de algún descarriado. Este es creyente, para ser como esa persona. Mire, yo me quedo como estoy. Escandalizan. Podemos escandalizar a otros con nuestra conducta, no solamente a los creyentes. Se corre enseguida la bolilla, ¿eh? Se corre enseguida. Uno dice, esto va a quedar en secreto. No, hermano, no queda en secreto. Proverbio dice, ni en tu cámara digas mal del rey. Estando así solo, ni en tu pies hable más del rey, porque los que tienen alas van a agarrar esa palabra y la van a llevar. Y se va a saber, porque no hay nada oculto que no sea revelado, dijo el Señor Jesús. Por tanto, lo que hiciste en secreto te va a pasar en público. No, pero yo lo hice entre cuatro paredes, no se enteró nadie, creo que esa fe. No. Desagradó delante de los ojos de Jehová. Permitió que se entere el pueblo y permitió que se enteren las naciones vecinas. Era grande la fama de David. Por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios con esto, el hijo que nació va a morir. Pero entonces no lo perdonó. ¿Lo perdonó o no lo perdonó? A veces nosotros mezclamos, ¿no? Bueno, pero no,
ya pidió perdón. No tiene nada que ver. Nosotros hemos criado hijos, muchos acá han criado hijos. Y a veces los hijos, como todos los chicos, se puede hacer una travesura o algo más grande. Y papá, perdona, mi papá te perdona, pero vas a estar una semana tal vez sin la computadora. Entonces no me perdonaste. Sí, yo te perdono, pero vos necesitas tener algo que marque tu vida y te haga acordar que lo que hiciste está mal. Y que lo que no aprendiste por la oreja lo vas a tener que aprender por la espalda. El que no quiere oír va a tener que sentir. Y es la única forma que queda. Cuando sentimos. Por eso que no alcanza solamente con decir, che, perdóname. Y a veces decimos, Señor, perdóname. Y Dios me perdona. Pero tal vez deje algo. Pero porque es malo, no para mi bien. Para que marque mi vida. Para que sepa que nunca más tengo que volver por ese camino. Por eso es que a veces nos permite cosechar algo que nosotros mismos sembramos. La ley de la siembra y la cosecha. Sembré papa, ¿qué cosecho? Papa. Y a veces Dios permite que esas papas que hemos sembrado las cosechemos. Hermanos, nuestros errores, Dios nos perdona, pero a veces las consecuencias quedan. Hay personas que fueron rescatadas del alcoholismo. Señor, perdóname. Dios los perdona, pero por ahí ya no tiene más hígado, tiene cirrosis. La mala vida, las malas decisiones dejan consecuencias. Y entonces el Señor no me perdonó. Sí, hermano, el Señor nos perdonó. Pero va a ser una marca en nuestra vida, en su soberanía, la hace como quiere, para que no nos olvidemos de lo que nosotros hicimos. Yo de algunas correcciones de mi madre se las he contado más de una vez. No me olvidé nunca más. La de los huevos fritos calientes en la cara, no me lo olvidé nunca más. Y de un par de zapatillazos que me puso mi mamá en su momento oportuno y de cómo manejaba la izquierda y la derecha, no me olvidé nunca más. Son marcas en la vida. Y a veces Dios permite con dolor, porque a Él le duele más que a nosotros. A los padres nos duele más que a los hijos, castigarlos. Pero es necesario. No, Dios no castiga, vos no lees la Biblia, Dios castiga. Y azota a todo aquel que recibe por hijo, lo marca. Cuando la oveja es muy díscola, a veces se le quiebra una pierna, la perniquebrada, para que no se escape. Porque si se escapa se muere. Se pierde. A veces Dios permite que cosechemos algo de lo malo, que eso haga una marca, como que nos quede una quemadura, que la vemos y nos acordamos de cuándo fue, quedó la cicatriz. No menosprecies la disciplina del Señor, dice Hebreos. Pero entonces no me perdonó. Sí, hermano, te perdonó, no te vas a morir, pero esto va a quedar. Y esto está en la soberanía de Dios. En Génesis 12, Abraham tuvo aquella historia que fue a Egipto, mintió, que la esposa era la hermana. Bueno, en su soberanía Dios permitió que la esposa no se embarazase del faraón y que a él no lo matasen. Y es más, se fue de Egipto, dice que era riquísimo en ganado y un montón de cosas más. Hermano, Dios en su soberanía maneja el tema del castigo como a él le parece. Abraham es como que no se lo cobró. Salió de Egipto y volvió y siguió. A David se lo marcó. Esto es una bisagra, 2 Samuel 11. El pecado con Betsabé y 2 Samuel 12 es una bisagra en la vida de David. David de esto no se olvidó nunca más. Es para nuestro bien la marca. Y es necesario hacerla para que lo recordemos, para que lo miremos y lo recordemos. Natán se volvió a su casa, terminamos el relato, después de lo que le dijo, entonces Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto.
porque dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces Dios no lo perdonó. Si Dios lo perdonó. Pero esa marca en la vida del rey David no se lo olvidó nunca más hasta el día de su muerte. Dice, pero el niño está con el Señor, hermano. Es difícil entender la muerte de los niños. Pero a veces es preferible morir siendo niño y no morir grande lejos de Dios. Dijo el Señor, dejen que los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos. Es muy difícil. Yo estuve en entierros de criaturas. Es difícil. Los niños también se mueren. Pero en el estado de inocencia están con el Señor, son del Señor. Y este pesar en David fue grave. Se pasó casi una semana tirado en el piso ayunando, orando. ¿Qué se sentiría culpable? ¿Qué te parece? ¿Sentiría la culpa? El chico se va a morir por esto. Claro que sentía la culpa. No quería comer, no quería escuchar nada, estaba tirado. Más adelante lo dice, yo lo estaba haciendo por si Dios tal vez tuviese misericordia y lo dejase pasar. Dios había determinado, había tomado una decisión, no lo iba a dejar pasar, iba a marcar la vida de David. Le iba a cortar un ala, le iba a quebrar una pierna. Jacob, de un encuentro que tuvo con Dios, también se fue rengueando, no se olvidó nunca más de la noche en Peniel. Rengueaba, pues le había tocado la cadera. Dios es una marca. Entonces dice, ha muerto. Verso 20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Un hombre de Dios, una mujer de Dios maduro, asume de esta manera. Asume el castigo. Igual oró. En otro pasaje David dice de Dios, sus misericordias son muchas. Él sabía que Dios era muy misericordioso y que a lo mejor podía hacer que el chico no muera. Él se sentía culpable por la muerte de ese chico. Ese chico iba a morir por lo que él hizo. Por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el chico se va a morir. 7 días sin comer, llorando, ayunando. Y finalmente el chico se muere. Porque Dios ya determinó. Cuando él lo sabe, se levanta, se lava la cara, pide pan y come. Entonces le pregunta, mira, no te entendemos, antes estabas tan mal y ahora, ¿podré yo hacerle volver? Él no volverá a mí, yo iré a él. Es difícil. Esta reflexión, solamente un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios la puede tener. No se puede hacer más nada. Ya murió. Y vamos a seguir llorando. No tiene sentido. ¿Habrá seguido sufriendo por dentro? Esto le quemó toda su vida. Pero en el momento, ya está. Cuando el Señor fue y oró por tercera vez y vino y dijo, ya está. Levántense, ahí viene el que me entrega. Ya está. Vamos con lo que sigue. No es un lugar del sepulcro, no es un lugar para que vivan los que están vivos. Él no va a venir a mí, yo voy a ir a Él. Es un hombre de fe. Él entiende que hay una vida después de la vida. No tan claro como nosotros tenemos más luz acerca de esto. En una ocasión que estaba en el velatorio de un bebito, obviamente que su madre lloraba. Es un hecho antinatural totalmente. Y no hay palabras para decir. Pero Dios me traía este pedacito. Él no va a venir a vos, pero vos vas a ir a Él. Para una madre no es consuelo del todo. Le arrancaron un pedazo. Pero Pablo dice, yo le escribo esto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Por eso cuando perdemos seres queridos nos duele, pero no nos tiramos arriba del cajón, no nos tiramos en la sepultura que nos entierra a nosotros también. No, ¿por qué? Porque nosotros tenemos esperanza.
¿Y no le dolía? Sí, le dolía. Pues ya no tiene sentido seguir llorando y orando, no tiene sentido. Me tengo que levantar, tengo que seguir, tengo que asumir lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Terminamos con esto. Verso 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, Dios. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Después de asumir el dolor, la culpa, el dolor, viene la restauración de Dios, porque para siempre es su misericordia. Mucho después escribe en el Salmo 119, el más largo de la Biblia, en el verso 71, bueno me fue haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Él se tiró a llorar al piso delante de los que estaban en la corte. Es el rey. No importa, el chico se muere por culpa mía. Asumió, le dolió, aceptó el castigo. Dice que la disciplina no es causa de gozo, pero que después da un fruto de justicia a los que en ella son ejercitados. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos, porque ¿cuál es el hijo a quien su padre no corrige? Y Dios lo corrigió, y Dios lo castigó, y Dios lo restauró. Con aquella misma mujer tuvo un segundo hijo, y él le puso Salomón, hijo de la paz. Pero Dios lo mandó a Natán y dijo, decirle que el segundo nombre es Jedidías. No es que le cambió el nombre, era Salomón Jedidías. ¿Y Jedidías por qué? Porque este es amado de Jehová. Este va a ser el heredero. Este va a ser por aquel que dijo David al final, bendito sea Jehová, que dio quien se siente en mi trono viéndolo en mis ojos. Hermano, la misericordia de Dios. Dice, si dejaren sus hijos mi ley, Salmo 89, si dejaren los hijos de Israel, sus hijos mi ley, le castigaré con azotes de hombre, pero no apartaré de ellos mi misericordia. Hermano, cuando Dios nos corrija, aun cuando nos corrija fuertemente, es para que participemos de su santidad y para tener misericordia de nosotros. No solamente les nace este hijo Salomón, un rey singular también. El resto del capítulo habla de que vuelven las victorias militares, captura Rabá después de esto, tantas cosas más. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Hermano, síntesis. Dios no pasa por alto el pecado de nadie, menos de sus siervos más prominentes, porque a los que más se le dio, más se le demanda. Dios no da por inocente al culpable, y lo que se hizo en secreto va a ser conocido, aunque nosotros pensamos que nadie nos vio. Esto desagradó delante de los ojos de Jehová. No importa lo que opinan los demás blasfemaron, pero a Dios le desagradó. Los pecados son contra el cielo y son contra las personas. Tienen doble proyección. Y cuando pecamos contra otro, estamos pecando primeramente contra la santidad de Dios. Y Dios trae la disciplina. ¿Es mala palabra? No. Siempre suelo decir, cuando uno lee hoy los derechos del niño, parece la guía de teléfono que ya no se usa, es un libro gordo, así lleno de obviedades. Y en ningún lado dice que el niño necesita ser disciplinado. Por eso las granjas de recuperación están que desbordan de chicos y chicas que no le pusieron límites, no los disciplinaron. Dios nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad y para mostrar sobre el final su misericordia. Hermano, Dios no desecha, antes se aflige, dice el libro de Lamentaciones, se compadece según la multitud de sus piedades. Y así como a nosotros nos duele más que a los hijos corregirlos, el chirlo, lo que le pegamos, al chico le duele un ratito, a nosotros nos duele mucho tiempo. Hermano, ¿qué es lo que sentirá el corazón de Dios cuando nos tiene que corregir? El pesar que tendrá. Parece sangrar el corazón de Dios cuando dice, yo te di todas las cosas. Si hubiese sido poco, te hubiese dado más. ¿Por qué hiciste esto que hiciste?
David, no tenés excusa. Se te dio mucho. No puedo decir no sé. Mis queridos, dejamos aquí este relato, una bisagra. Léelo, reléelo en tu casa para que Dios te hable. Muchas de las cosas que decimos acá uno se las olvida en la puerta. Volví a leer el capítulo con oración en tu casa. Ponelo en tu corazón. Yo lo hago siempre que paso por este capítulo, lo vuelvo a poner en el corazón. ¿Cuándo se cayó? Cuando estaba establecido, cuando ya pensó que la cosa iba sola. Error, se equivocó. Oremos, hermanos, velemos hasta el final. Señor, nos bendiga. El próximo jueves vamos a hacer un alto en el tema, vamos a abordar otro tema por única vez, único jueves, y después el hermano que nos va a visitar, que es Horacio Lucía, retomará el relato en 2 Samuel 13, donde también continúan los dolores de esta espada que no se apartó de la casa de David conforme Dios lo estableció.